Plaza Podcast. Les voy a plantear un supuesto. Imaginemos que una persona se compra una cámara de fotos por internet. Cuando llega el paquete a casa, abre la caja, saca la cámara y tira la caja de cartón en el cubo de la basura de su casa. Esa caja al día siguiente la deposita en el contenedor de su calle. Y un día después recibe un email de la plataforma donde lo ha comprado en el que señalan que ha comprado una cámara recientemente, indican incluso el producto exacto, pero que la unidad que ha recibido tiene varios problemas técnicos y que hay que proceder a su devolución e insertar la tarjeta de crédito para el reembolso del importe. En realidad no es la plataforma de compra, es un estafador que se está haciendo pasar por esa compañía porque se ha hecho con los datos incluidos en la pegatina de aquella caja que tiró al contenedor donde estaba metida la cámara de fotos. ¿Somos realmente conscientes que los ciberdelincuentes saben o pueden saber muchísimo de nosotros solamente con rebuscar en nuestros datos? Hoy en Plaza al Día, Dumpster Diving, cuidado con lo que tiras a la basura. José Rosell es experto en ciberseguridad y es el CEO de la empresa S2 Grupo. Señor Rosell, muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Queríamos hablar hoy de este fenómeno, el dumpster diving, que podíamos pensar que es una cosa novedosa, ya que el término pues es en inglés y estamos acostumbrados a ver este tipo de terminología últimamente en muchas cosas, pero todo lo contrario, es un término y es una, podemos decir, no sé si llamarle herramienta, ahora nos explicará, bastante antigua, ¿no? Pues sí, esto pertenece al espionaje más puro y duro. Son técnicas de buceo en contenedores de basura o en restos de basura, buscando información personal de la persona, de la empresa o de la entidad a la que estás investigando. Con lo cual es algo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Ahora con connotaciones quizá un poco diferentes, pero sí, se hace mucho tiempo. Es decir, para traducirlo y que la gente nos entienda, ahora o ya hace muchos años o mucho tiempo se utilizaba esta técnica, podemos decir, para espionaje, pero ahora la han adoptado, podemos decir, los ladrones, los ciberdelincuentes y utilizan nuestros datos que podemos tirar perfectamente. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo de un recibo de la luz, del agua o incluso, que yo creo que también ahora es más común, cuando recibimos un paquete que compramos en diferentes plataformas que van con una caja, con una etiqueta con nuestros datos y tiramos esa caja también al contenedor. Todo eso no somos realmente conscientes del peligro que conlleva, ¿no? De la cantidad de información que contiene, efectivamente. Al final, la ciberdelincuencia es un aspecto híbrido, es decir, tiene una parte física y una parte digital. Quizá la parte digital es la más novedosa, quizá no, seguro es la parte más novedosa, pero la parte, digamos, física también forma parte de esa ciberdelincuencia. Al final mezclamos el mundo físico con el mundo digital, somos ciudadanos que tenemos una identidad física y una identidad digital y en ambos mundos pues tenemos riesgos. Y cuando los mezclamos los dos, pues surgen formas nuevas de atacar, formas nuevas de diseñar ataques. Al final, lo que hace un delincuente, o en este caso un ciberdelincuente, a través de la investigación en la basura, pues es buscar datos que le permitan diseñar ataques contra su víctima, contra su objetivo. Y al final cualquier dato es bueno, una dirección de correo electrónico, una dirección física, un número de teléfono, cualquier información es buena para que los malos, los ciberdelincuentes, consigan, pues por ejemplo, atraer la confianza de una persona, porque tiene datos especiales que cualquiera pensamos que no debe tener en general la gente, y la verdad es que no nos damos cuenta la cantidad de información que tiramos a la basura y lo que una mente, digamos, maliciosa puede llegar a hacer con ese tipo de información. Y al final pensamos bien, ¿no? Tendemos a pensar bien y no a pensar que la gente pues es tan malvada, entre comillas, porque, señor Rosell, ¿qué tipo de información es más vulnerable al ser desechada de forma inapropiada? ¿Qué solemos hacer mal nosotros, los ciudadanos? A ver, cualquier información que tiramos a la basura que permite identificar un nombre de una persona con una dirección, con un teléfono, con una dirección de correo electrónico, cualquiera, es una información que se utiliza para ganar confianza. Al final, cuando los ciberdelincuentes hacen perfilados de objetivos,
lo que intentan es recopilar toda la información y utilizan los medios disponibles. Los más fáciles son lo que nosotros llamamos inteligencia de fuentes abiertas, es decir, información que está en Internet y que se puede obtener por medios digitales y que supone muy poco trabajo para los ciberdelincuentes, pero si los ciberdelincuentes tienen acceso también a la información física, por ejemplo, al análisis de la basura o de paquetes de Amazon o de facturas de cualquier entidad, pues evidentemente eso lo que hacen es recopilar la información sobre un objetivo y con eso lo que ellos están obteniendo es información para demostrar que te conocen. Al final, la gente es buena por naturaleza, con lo cual si le damos 2 o 3 datos para demostrar que le conocemos, pues confiamos. Y si confiamos, pues ya podemos descargarnos una aplicación, ya podemos hacer clic donde no toca, ya podemos confiar en el tipo que tenemos enfrente y que resulta que es un delincuente o en este caso un ciberdelincuente. Con lo cual muchas veces es simplemente información para ganar esa confianza. A mí me llamaba la atención precisamente un ejemplo que leía estos días también en otro medio de comunicación, que claro, no somos conscientes, como decíamos al inicio, de los peligros que corremos desechando nuestra propia información, nuestros datos en cualquier contenedor de basura. Pero no solo eso, por ejemplo, en este artículo se hablaba de que tú compras, por ejemplo, un ordenador a través de una plataforma como puede ser Amazon, que todo el mundo conoce, y entonces ese ordenador tú lo recibes en tu casa. Automáticamente esa caja tú la tiras al contenedor de papel o de cartón o donde sea, ¿no? Y también recibes un email que te dice tus datos y que ese ordenador está defectuoso y que tienes que ingresar o reembolsar el importe a través de tu tarjeta de crédito. O sea, claro, todo eso te ha pasado en un tiempo en un corto tiempo, ¿no? Y no eres capaz de pensar que te están estafando, ¿no? La mayoría picaríamos. Son muy imaginativos, tienen mucha imaginación, es su trabajo. Su trabajo es buscar vectores de ataque nuevos, novedosos, porque evidentemente, conforme va pasando el tiempo, nosotros tontos tampoco somos, con lo cual vamos pillando las técnicas que utilizan para estafar a la gente. Y por tanto ellos necesitan inventar medios nuevos y la verdad es que tienen imaginación, le dedican tiempo, insisto, es su trabajo. Con lo cual, pues estafas como la que dice, pues evidentemente se dan. Y insisto que lo que hacen es recolectar información. ¿Sobre quién? Pues a veces sobre personas anónimas, es que les da igual. Ellos lo que quieren es obtener dinero y les da igual que seas Pepito o fulanito, les da igual. Lo que quieren es obtener dinero. Y entonces lo que hacen es recopilar información tuya y si te ha tocado, pues te ha tocado. Entonces hay que ser cuidadosos con la información. Tanto la información que se pone en las redes sociales nuestra, para que nos conozcan cada vez más y cada vez mejor, como la información que tiramos a la basura, que tiramos verdaderas joyas de información. Nosotros eso lo hacemos en las auditorías. Cuando hacemos auditorías, miramos las basuras porque pues no te puedes imaginar las cosas que se puede llegar a encontrar en la basura. Por ejemplo, credenciales legítimas, una lista con un usuario y una contraseña. La gente tira a la basura de todo. Y cuando tú empieces a organizar toda esa información, incluso rompen una hoja y creen que rompiéndola simplemente, pues ya está. Digo, pues que los malos son malos, pero no tontos. Y entonces saben juntar las hojas también. Digo, con lo cual son capaces de diseñar ataques sofisticados, aparentemente sin información, pero es que no es cierto, es que tienen mucha información. Tanto lo que obtienen de medios digitales como lo que obtienen de medios físicos, como puede ser algo tan tonto o tan, digamos, insustancial como puede ser una basura. Digo, pero es que al final, insisto, se dedican a recopilar información, es su trabajo. Y lo que tenemos que hacer es romper toda esa información, pero romperla bien. A mí lo que me llama la atención es que haya precisamente personas que se dediquen a ir registrando por las basuras, por los contenedores, para precisamente recopilar información de los ciudadanos. A mí eso me llama muchísimo la atención, pero realmente se hace, ¿no? Y se está viendo que es así. Claro, antaño se hacía pues para hacer robos físicos, por ejemplo, pero hoy estamos viendo que la ciberdelincuencia está creciendo a ritmos impresionantes y que la delincuencia, entre comillas, tradicional decrece. Es mucho más peligroso para los malos cometer un delito físico que un delito digital. Los delitos digitales son mucho más difíciles, desgraciadamente, de perseguir en este momento porque tampoco tenemos una legislación que nos apoye o que nos ayude. Con lo cual es mucho más interesante para este grupo de personas cometer un ciberdelito que cometer un delito físico. El riesgo para ellos es mucho mayor en el delito físico, con lo cual están cambiando las técnicas que utilizan los delincuentes que han existido toda la vida a otro tipo de delincuencia que es más provechosa para ellos y que sacan mucho dinero. Hay quien dice, bueno,
Hay distintos organismos dicen que el impacto de la ciberdelincuencia o del cibercrimen a nivel global está en torno a los 9 trillones de dólares, que es una auténtica barbaridad. Totalmente. Con lo cual, si hay tanto dinero detrás, pues evidentemente va a haber gente que va a aplicar su inteligencia, desgraciadamente, para hacer el mal en lugar de hacer el bien. Uh-huh. Y con esto, pues tenemos que vivir. Yo ponía el ejemplo de Amazon, que puede afectar a una persona cualquiera, pero es que también esos desechos es una gran amenaza para las empresas, señor Rosell. Sin duda, pero muchísimo, ¿eh? Bueno, en las empresas, pues por lo menos en las empresas que están más concienciadas, cada vez más hay destructoras de papel, se contratan empresas para destrucción de documentos. La información en papel es muy, muy apetitosa para los grupos de ataque. Insisto que lo que hacen es perfilar o personas, o en este caso, como usted decía, empresas. Y cuando perfilas empresas, pues diseñas un poco cómo hacer un ataque contra una empresa. La diferencia entre una persona y una empresa es que la empresa, su superficie de ataque, su superficie de exposición es monstruosa, gigantesca. Con lo cual es relativamente sencillo, si las empresas no son cuidadosas, diseñar un ataque utilizando información de un empleado de esa empresa, de una persona que trabaja en esa empresa en distintos departamentos. Al final, un equipo de ataque lo que quiere es entrar, si puede ser de forma legítima, que es la forma más fácil de lanzar un ataque contra una empresa. Y evidentemente utilizan todo lo que hay. Libretas desechadas, no rotas, y por tanto que a veces contienen usuarios y contraseñas, aplicaciones, arquitecturas de la red de las empresas, información que aparentemente puede ser insustancial, que no tiene ninguna importancia, pero en las manos equivocadas, vamos, es una información valiosísima. Uh-huh. ¿Y cómo pueden precisamente las empresas educar a sus empleados sobre los riesgos que tiene esta práctica, el dumpster diving? Bueno, yo creo que esto es una educación en general sobre los temas relativos a la seguridad digital, a la ciberseguridad. Es un tipo de riesgo, es un tipo de amenaza, no es el único. Y además siempre va combinado con otras. Con lo cual yo creo que las empresas lo que tienen que hacer es concienciar a sus empleados en los riesgos derivados del mundo digital en el que vivimos, en general. Y evidentemente este es un caso muy particular. Pero hay muchos riesgos, el uso de las llaves USB, el mal uso de las contraseñas, el apuntar las contraseñas en cualquier sitio. Hay muchos riesgos a los que estamos expuestos. Y cuando se mezclan todos, incluyendo la investigación en las basuras, pues cuando se mezclan todos es cuando de verdad tenemos problemas. Precisamente en esa basura, en esa nueva oleada de estafas que, como estamos diciendo, empiezan en esas basuras, en esos contenedores, ¿qué podemos hacer ante eso los ciudadanos? ¿De qué manera debemos actuar para estar un poco más, entre comillas, seguros? Bueno, en mi opinión, todos deberíamos tener nuestra pequeña destructora de papel en nuestra casa. Yo tengo mis destructoras de papel y yo cuando me llega documentación con información personal, la destruyo. Rompo el trocito que tiene información personal y lo destruyo. Y eso debería ser una técnica que deberíamos utilizar, pero deberíamos utilizarla desde siempre. Insisto que ahora quizá esté un poco más en boca de todos porque hay un tipo de delincuencia que se llama delincuencia digital o ciberdelincuencia que está haciendo mucho daño. Y evidentemente utilizan esta información para cometer ese tipo de ciberdelitos, ¿no? Pero yo creo que esto es una costumbre que deberíamos implantar en la sociedad. Primero que cada vez recibimos menos información en papel, con lo cual esto debería ser cada vez más fácil. Y segundo, sí que es verdad que con el comercio electrónico ha crecido mucho un tipo de información, que es la de los envíos de equipamiento, claro. Si yo me estoy comprando una televisión que vale, 5.000 euros y me la mandan y yo tiro el cacharro, el contenedor con la etiqueta de dónde me la envían y de quién soy, pues los malos ya saben dónde hay un televisor de ese tamaño, ¿no? Y pueden actuar físicamente o digitalmente. Pues yo creo que ese tipo de cosas, las etiquetas las debemos de quitar y las debemos de romper, destruir. Con lo cual, pequeñas destructoras deberíamos de tener y no tirar información sensible a la basura. Y sobre todo ser conscientes del peligro que corremos, porque la mayoría de las veces no lo somos. Es como usted decía, siempre tendemos a pensar bien y a no ser mal pensados, pero tal y como está el tema y que los estafadores y los ciberdelincuentes cada día pues utilizan unas técnicas más sofisticadas, nos pueden pillar a cualquiera, ¿no? Eso es, pensar, eso que usted dice yo creo que es lo fundamental, pensar que los ciberdelincuentes es su trabajo. Desgraciadamente, pues en el mundo hay mucha gente buena y algunos malos. Pues bueno, son gente que se dedica todo el día a pensar en cómo robarnos digitalmente o como sea. Con lo cual, pensemos en los nuevos riesgos. Insisto, si hay mucho comercio electrónico ahora, pues pensemos en qué consecuencias tiene.
Y ahí puede haber mucha estafa de mucho tipo. Sí que debemos cada vez pensar en las consecuencias que puede tener. Insisto, es muy importante que la gente piense que cuando una persona quiere causarte un mal, primero perfila. O sea, lo primero que nosotros hacemos cuando hacemos auditorías, contratadas por empresas o por personas incluso, es perfilar a la persona. Dice, ver qué es lo que yo puedo saber de ella. E insisto que hay dos fuentes. Una fuente es la fuente digital, es decir, qué es lo que de esa persona sé en el mundo digital, y otra fuente es la fuente física. Y para eso me desplazo a los sitios donde está, voy a los bares donde va, voy al sitio donde vive y evidentemente miro lo que hacen. Digo, ese tipo de técnicas que ahora se están volviendo a utilizar, pero que insisto que son muy antiguas, digo, bueno, tienen su riesgo. Entonces tenemos que ver qué es lo que tiramos a la basura, claro que sí. José Rosell, experto en ciberseguridad y CEO de S2 Grupo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y sobre todo por ponernos un poco los pies en la tierra en este mundo de la ciberseguridad. Gracias a ustedes. Un saludo. Ya ven que, por sorprendente que parezca, la práctica del dumpster diving no es nueva, pero sí se ha sofisticado y se ha adaptado a nuestro tiempo. Nos decía Rosell que el ser humano es confiado por naturaleza y de eso, precisamente, se aprovechan los ciberdelincuentes. Insiste en la necesidad de mayor concienciación social, y es que entre los residuos domésticos uno puede encontrar de todo: historiales médicos, resúmenes de facturas, contraseñas y números PIN, datos comerciales, pegatinas y códigos QR con información personal como emails, números de teléfono, direcciones, nombres de usuario en diferentes plataformas de compra, información bancaria e incluso calendarios que detallan su rutina y un largo etcétera. Alguien puede saber muchísimo de nosotros solamente con rebuscar en nuestra basura. No olviden que pueden acceder a todos los capítulos de Plaza al Día y además a otros contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También están disponibles en las diferentes cabeceras del Grupo Plaza y en todas las plataformas de podcast. Por último, les invitamos a seguir a Plaza Podcast en las redes sociales más importantes. Plaza Podcast.